Bueno, para iniciar este video aclaramos que no andamos publicando que somos espiritualistas dentro de nuestras actividades de la vida diaria. Este video tiene como objetivo el hacer una referencia a qué actividades realiza alguien que sigue las enseñanzas espirituales de Cristo y los enviados de Dios, quienes dieron sus enseñanzas como ejemplos, por lo que nos corresponde imitarlos dentro del nivel de desarrollo y evolución espiritual de cada quien hasta donde más podamos cumplir en esta vida, ya que el ascenso en la escala de evolución y perfeccionamiento espiritual es infinito, y una sola vida no alcanza para alcanzar la perfección, por lo que se darán cuenta que a nosotros nos falta mucho por alcanzar como espiritualistas trinitarios marianos, cristianos puros o discípulos del Espíritu Santo. En el futuro estos nombres desaparecerán, cuando todo el mundo sea espiritualizado. Lo primero que hago por la mañana es recordar mis sueños, para darles su correcta interpretación. Discierno los que son sueños premonitorios de los que no, pues también hay algunos que son advertencias y otros sueños normales. Me apoyo en varias páginas en internet para elegir la mejor interpretación, y si no estoy muy convencido con lo que dicen, hago la mía propia, basado en los sentimientos que tuve durante el sueño, y lo que significa para mí el simbolismo. Pero como los sueños se anticipan a lo que vamos a hacer, es de esperarse que el mundo espiritual de luz se comunique por medio de símbolos que después vamos a investigar, y por lo tanto se antepone a lo que vamos a encontrar en internet o en un libro de interpretaciones de sueños, según sea el caso. Lo siguiente que hago es servir el desayuno a mi familia, mientras agradezco interiormente a Dios y a su mundo espiritual por lo que me dejaron contemplar en sueños, todo lo que nos dan a la humanidad, y planeo a qué hora del día voy a orar y meditar, y estoy al pendiente de las ideas que me llegan para servir a mis semejantes gratuitamente como Dios y como la naturaleza nos dan todo. Por ejemplo, ya sea sanar el espíritu o el cuerpo, pero primero es el espíritu y lo que sea la voluntad de Dios. O ya sea que haga un video o me ponga a difundir el espiritualismo con propaganda, como la que tal vez ustedes vieron, y los trajo a ver estos videos que forman un curso. También podemos volantear de casa en casa. Luego llevo a pasear a mis perros, que me dan el ejemplo de obediencia y cumplimiento a su creador a su manera. Esto lo hago 2 o 3 veces al día, por el propio bien de ellos y para cumplir con las leyes del país donde vivimos. Les pongo correa y me encargo de limpiar sus heces. Y aunque no sea una ley, si encuentro heces de otros perros que alguien olvidó recoger, también las limpio, y de paso recojo la basura que encuentro, pues el ser humano crea más desechos de los que puede reciclar y procesar, por lo que mucha basura termina en el océano. Y ni los gobernantes ni los religiosos son capaces de detener la maldad, ni la contaminación de empresarios o mercaderes temerarios que, llenos de ambiciones insanas, lucran con la ciencia y explotan la naturaleza para fines egoístas. Empresarios ávaros que no te dan de comer, sino que te quitan la comida para luego vendértela, pues nacemos en este mundo sin tierras libres que ellos tomaron con ayuda de nuestros propios conductores y representantes. Lo siguiente es preparar a los niños para la escuela, y yo me preparo para ir a trabajar materialmente hablando. Es decir, vine a Japón en avión y tengo deudas que pagar, por lo que me tengo que manchar las manos en el comercio y venderme a un empleador o empresario, porque todavía compro cosas, ya sea en el mercado o por internet. Pero tengo fe de que en un futuro, cuando todos practiquemos la caridad y volvamos a la naturaleza, ya no tengamos la necesidad de trabajar donde contaminan y destruyen el planeta con sus productos y servicios. Lo que en realidad hace un empresario es enseñarte el oficio, para luego hacerte su esclavo voluntario, mientras se enriquece a costa tuya y de la naturaleza, junto con su amigo el gobernante y el religioso, porque los tres tienen mucho en común, y es muy tentadora la comunidad que nos ofrecen, y que tanto daño hace al espíritu.
pues terminamos cambiando nuestra libertad y nuestra privacidad por un puñado de monedas. Este sistema piramidal te promete algo que no se lo puede dar a todos, pues solo unos cuantos son dueños de la riqueza del mundo y más bien crea desigualdad. En el futuro, ya no trabajaremos más para políticos, religiosos y empresarios, que no tienen espiritualidad, y a quienes tenemos en un altar, sin darnos cuenta de que fuimos adoctrinados desde niños, para darle la vida al César y al faraón de este tiempo, a cambio de un pedazo de pan, unas monedas y un cáliz de amargura. La tierra ya no es de todos, es privada, por lo que se nos obliga a pagar impuestos y a participar en guerras en contra de nuestra voluntad. Es decir, vivimos una vida materialista, donde solo nos importa la felicidad de la carne y al espíritu lo dejamos en último lugar cuando debería de ser Él primero. Cristo tomó la herramienta en sus manos, pero no destruyó ni contaminó con ellas. Por eso, lo mejor que podemos hacer es buscar un trabajo o empleo que no sirva a empresarios o mercaderes, ni a políticos o religiosos, y que no contamine. Y ese tipo de empleo o trabajo lo encontramos dentro de la naturaleza. Así es, Dios quiere que volvamos a la naturaleza, pero es un hecho que no renunciaremos a nuestra civilización, si se le puede llamar así. No volveremos a la época de las cavernas, aunque por nuestro comportamiento me pregunto si alguna vez salimos de ella. La ciencia y la tecnología no van a desaparecer, porque la ciencia es Dios. Pero Él no aprueba su uso sin amor que le damos, y tampoco la vida artificial y el materialismo en el que hoy vivimos. Que los doctores y científicos existan, pero que den sus servicios gratis, y que no destruyan la vida. Y que los gobernantes existan, pero que primero aprendan a gobernarse a sí mismos, pues solo buscan un puesto en el servicio público por el dinero, por el poder y por las influencias, mientras su pueblo está en la miseria. Unos lo tienen todo y a otros todo les falta. Si de verdad quisieran servir a su pueblo, lo harían gratis y con espiritualidad, como gobernamos nosotros los espiritualistas. Y por otro lado, las religiones y sectas desaparecerán, porque todos cumpliremos con la ley, máximas y enseñanzas espirituales, y ya no habrá necesidad de muchos caminos. Luego de pensar sobre todo esto en mi trabajo, yo regreso a casa y mis hijos regresan de la escuela. Mi hogar, que es mi refugio, y donde el nombre de Dios es bienvenido, es en donde damos las primeras enseñanzas espirituales a nuestros hijos, y cada día les mostramos videos, fotografías y además de ejemplos, para quitarles todo el adoctrinamiento que les dieron en la escuela, ya sea pública, religiosa o de paga, y del cual ya hablamos en otros videos, pero olvidé comentar que en Japón, donde vivimos, a los niños les inculcan que tienen que ser como Bill Gates, y por eso Japón y muchas naciones más están muy alejadas de la paz y de la espiritualidad verdadera cada día. Lo que sí hay en Japón es respeto por el prójimo y honradez, pero ojo, dije honradez, no honestidad o sinceridad. Y no sé si es amor o solo etiqueta hacia el prójimo. Y la mayor parte del tiempo hay silencio en las calles, sí, pero esta tranquilidad desaparece en épocas de elecciones, donde los carros de los partidos políticos pasan todos los días con altavoces, prometiendo y pidiendo que crean en ellos, y la mayoría de la gente adoctrinada en el materialismo les hace caso, aunque estos los lleven al abismo espiritualmente hablando. No confundamos la verdadera paz que solo se logra con espiritualidad con un control por medio de leyes injustas, policías, cámaras de vigilancia y ejércitos de políticos y religiosos y empresarios. En Japón no hay paz, hay control. Y en este momento todas las naciones se están preparando para la guerra. En Japón no hay policías que acepten mordidas o sobornos,
por lo que seguramente si no respetas las leyes te harás acreedor de una multa, cárcel o un castigo como el escarnio público, donde publican tu nombre y fotografía y tendrás que pedir disculpas. Estas prácticas no son muy espirituales y nosotros estamos obligados a perdonar como lo hizo nuestro Maestro Cristo, así que no acusamos a nadie ante la policía y hasta tenemos que esconder al asesino de nuestro Padre si es buscado por ésta. Por caridad y más caridad se nos pide dar en este camino. Por otro lado, mi esposa y yo trabajamos en fábricas donde hacen productos plásticos o que contaminan de una u otra forma. En este tiempo es difícil encontrar un lugar de trabajo que no contamine o que no sea tirano con los animales. Pero tratamos de darle un uso correcto al dinero y recursos que recibimos como pagar nuestras deudas y pagar el servicio de internet, con el cual difundimos la obra espiritualista, pues enseñar esta doctrina a nuestros semejantes o hermanos también se considera una caridad. De esta forma damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego durante la tarde limpio y hago la cena, con una estufa de gas que debería ser de leña por la posibilidad de ser esta sostenible y no provocar guerras. Compro víveres que sé que debería de cultivar yo mismo, como lo hacían mis abuelos indígenas, quienes tampoco eran perfectos, pero vivieron y murieron en la humildad, en la pureza y en la naturaleza. El espiritualismo no enseña a ser vegetariano. No contamina al hombre lo que entra en su boca, sino lo que sale de ella. Pero sí nos enseña a ser más sensibles y uno de mis hijos no le gusta la carne porque le gustan los animales y lo respetamos, pero pensamos darle suplementos. Los pueblos indígenas tal vez no tienen un culto perfecto a Dios, pero al menos es sincero. Solo que les fueron impuestos costumbres y tradiciones inútiles al espíritu, pues religión no significa religar, sino todo lo contrario. En realidad, estas prácticas nos alejan del verdadero cumplimiento con Dios, quien es el espíritu del amor, no del arte, y por lo tanto quiere vernos hacer obras de amor, no arte, como lo hacen los religiosos, políticos y empresarios con su ciencia materialista. Se dice que en el campo no hay trabajo, pero no es así. Dentro de la naturaleza hay mucho trabajo, pero no nos gusta ensuciarnos las manos con la tierra, o no nos gustan las jornadas bajo el sol, etc. Por eso preferimos emigrar a las ciudades y trabajar en un supermercado o donde haya aire acondicionado, para luego decir de los pueblos indígenas, pobrecitos, comprémosle sus artesanías. Pero en realidad lo que deberemos de hacer por ellos es hacer la caridad, para que no tengan que ensuciarse con el comercio y la rapiña. No es necesario darles monedas o dinero, porque tal vez no lo valorarían, sino hacer con ellos una verdadera caridad. Los fines de semana reparo la casa vieja donde vivo y no tengo una casa nueva porque me gusta reciclar y reusar lo que todavía sirve. En Japón hay muchas casas viejas abandonadas. Las vacaciones y días de descanso tratamos de estar en contacto con la naturaleza. Dedicamos todos los días 5 minutos de oración como mínimo y un día a la semana al estudio de los libros que están en la descripción de todos nuestros videos. Y así es como termina un día como espiritualista en Japón. No nos pasamos presumiendo ser espiritualistas ni cristianos, pero tampoco se trata de esconderse en las catacumbas y no difundir el mensaje y la buena nueva por medio de escritos o por internet. Y tampoco tenemos templos, ni recintos, ni casas de oración o iglesias, pues por muy humildes que puedan parecer, Dios no tiene oficinas ni templos o iglesias cimentadas en este mundo. Esos son otros. Lo que sí tenemos son espacios para reuniones de la comunidad espiritualista
a la que acudimos o congregamos, ya sea en nuestro hogar o en un parque o en medio de la naturaleza, donde estudiamos, analizamos, meditamos y practicamos los libros y lo que nuestra conciencia nos revele. Y bueno, como se podrán dar cuenta, me falta mucho para alcanzar la perfección y la paz, pero tratamos de cumplir dentro de las leyes de Dios y las materiales así como nuestros labios predican. Perdóname, Madre Tierra, por contaminarte con mis actividades de la vida diaria. Te prometo que haré mayores esfuerzos cada día para salir de mi materialismo. En conclusión, vivir en armonía con la naturaleza sí es posible, pero mientras más materialistas somos, más esclavos somos del mundo, de la carne, de los vicios, del dinero y de la ciencia materialista. Lo mejor es no tener deudas, pues el que vende termina siendo vendido, y no acumular en abundancia los bienes materiales, solo tener lo más básico. La espiritualización es un proceso y no pasa mágicamente ni diciendo 3 veces amén, o gracias, o namaste. Nosotros no seguimos supersticiones. En realidad se requiere de méritos y obras de restitución y regeneración, o sea, el cultivo consciente de las virtudes. Todos iniciamos este camino como pecadores y tartamudeando. Solo hay que tener paciencia y perseverancia, virtud, ley de amor y la sabiduría que nos da Dios. Y de generación en generación nos iremos espiritualizando cada día más. Si nosotros fuimos arbustos, esperamos que ustedes sean palmeras. No olviden compartir e invitar a todos a la espiritualidad con libros y ejemplos. Y una cosa muy importante, no molestar al vecino. Los dejamos con una enseñanza del libro del Tercer Testamento, que habla sobre el tema que vimos en este video. Dios nos dice que los profetas no fueron elegidos o destinados a serlo antes de su nacimiento, sino que, por medio de méritos, lograron serlo. ¿Por qué teméis no ser útiles? Volved vuestros ojos al pasado y mirad que en el segundo tiempo, habiendo en Judea hombres que eran tenidos por sabios y otros que alardeaban ser limpios de corazón, ni a unos ni a otros elegí para formar mi apostolado. Fueron 12 varones pobres, rudos, sencillos y humildes, los que escucharon mi llamado cuando les dije, venid y seguidme. Tampoco mis discípulos del segundo tiempo eran justos cuando yo los elegí, pero se significaron con sus obras y se elevaron practicando mi enseñanza. Así quiero que os convirtáis y signifiquéis, que sean vuestras obras las que os eleven y os acerquen a mí. Veréis surgir por caminos, ciudades y aldeas a hombres y mujeres pregonando que son enviados de Dios, diciendo que son profetas o emisarios, y desde ahora os digo que tengáis cuidado, para que sepáis reconocerles por sus obras. Nunca digáis que sois profetas, videntes o apóstoles, pero en vuestras obras dad siempre pruebas de mi gracia, de todo lo que os he confiado, y de la doctrina que he depositado en vuestro corazón. Entonces ya no serán vuestros labios los que digan si sois profetas o apóstoles o discípulos míos, lo dirán vuestros hermanos por las obras que os ven hacer. Vuelvo a deciros que permanezcáis en oración hasta que veáis que la paz retorna a los pueblos y la alegría a todos los hogares del mundo. Vengo a escoger de entre las multitudes a los que llenos de fe y de firmeza han de seguirme, para que ellos imiten a su Señor extendiendo la ley por todo el mundo. Sabéis que no tengo preferencias, pero que no todos estáis a tiempo para ser elegidos. Desde los primeros tiempos de la humanidad he venido a servirme de los que se han preparado, de los que han analizado mi enseñanza, para enviar por su conducto mis mensajes y mi ley a los demás. ¿A quienes confiaré la obra de convertir en escritos mi palabra para que sea un medio más para extender vuestro testimonio? Solo yo sé, mas en verdad os digo que a ellos los probaré mucho, y que serán elegidos entre quienes más amor sientan porque la espiritualidad de mi doctrina se extienda entre sus hermanos. En pequeñas porciones os reunís para escuchar mi palabra,
Mas mañana os multiplicaréis como las arenas del mar, y esas multitudes espiritualmente serán aquellas que formaron las 12 tribus de Israel. Escrito está que habría de reunirlas para juzgarlas. De esas multitudes elegiré a los que serán en este tiempo mis nuevos apóstoles, mas a todos los prepararé en su corazón, para que sientan amor y caridad por sus semejantes, para que, obedeciendo los dictados de su conciencia y los sentimientos de su corazón, lleven a cabo entre la humanidad obras dignas de quienes los han destinado para llevar a mi nuevo mensaje con el buen sabor que destruye la amargura del mundo. Si llegáis a considerar vuestra misión como una cruz, en verdad os digo que sí lo es, mas yo seré vuestro cirineo. Todo cuanto hagáis por el bien de vuestros hermanos, os lo devolveré convertido en luz para vuestro espíritu. Recordad a Cristo cuando ascendió a los cielos, una vez concluida su labor de amor y redención, lleno de gloria y majestad. Orad, pueblo. En las naciones aparecen profetas hablando de mis manifestaciones y de mi presencia entre vosotros. Les debéis reconocer porque son mis enviados, mas aprender a distinguirlos de los profetas falsos, que también surgirán, dando palabras de aparente luz, las cuales en su fondo solo tendrán tinieblas. Los que sean mis enviados prepararán los corazones, despertarán a los pueblos, serán mis precursores, para que cuando lleguéis a aquellas comarcas encontréis fecundas las tierras. ¿No crees que los profetas de la antigüedad hayan logrado hacer prodigios porque ya venían predestinados para ello? No. Es que ellos lucharon hasta vencer y fueron verdaderos trabajadores del templo de Dios que está en el corazón del hombre. Tercer Testamento, Libro de la Vida Verdadera. Espiritualismo Trinitario Mariano 1866-1950. Nación Mexicana.